Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch. En este día tenemos un tema muy útil y necesario para comprender qué es el sufrimiento. En semanas anteriores hemos hablado de lo que es la mente externa, donde están todos nuestros programas, nuestros condicionantes, límites, el ego, estructura externamente externa, en automático, es decir, inconsciente. Y también hablábamos de la naturaleza profunda, que es donde está mi ser superior o mi espíritu, como lo queramos denominar. Hago este recordatorio porque es importante notar cómo el sufrimiento durante nuestras vidas lo hemos interpretado y vivido desde uno u otro de estos ángulos y cómo nos hemos sentido cuando lo hemos vivido desde allí. Me encantaría compartir con ustedes el significado de la palabra sufrir, puesto que nosotros por lo general decimos palabras y pronunciamos frases también, nunca analizando el contenido del significado a profundidad. El significado nos va a otorgar una noción más clara, una conciencia de aquello que nosotros a nivel social y del sistema imperante creemos que es natural. El sufrimiento ha sido visto a nivel social como algo natural. Cuando digo algo natural es porque usualmente se cree que está bien estar sufriendo continuamente, que es normal, que es un mal de muchos. Y nosotros sufrimos por circunstancias duras, por carencias, por problemas. Pero el sufrimiento, cuando es visto desde un exterior, es decir, desde un automático, no es comprendido. Escúchenme bien. No comprendemos realmente lo que es el sufrimiento. Nadie usualmente se pone a pensar si el sufrimiento, el nivel de sufrimiento que tiene en su vida es natural o no. Nada más sufre porque está en automático. Cuando uno vive desde la conciencia, uno se pregunta, cuando tiene una circunstancia difícil, esto es muy doloroso para mí, me siento mal, me siento triste, pero ¿será que tengo que vivir eternamente, de forma perenne, con este dolor interior, con este sufrimiento? Porque el sufrimiento es un activo constante, latente, vivo. Entonces, entrando en materia, el día de hoy vamos a conocer el origen del sufrimiento y también vamos a descubrir cómo desde una u otra perspectiva podemos aligerarnos el diario vivir. Porque muchas veces, como estamos dormidos, inconscientes, pues nos cargamos de más peso extra, que lo que va a hacer es obstaculizar nuestro trascender, nuestro fluir en el diario vivir. Bien, la palabra sufrir, el verbo sufrir es el que genera la acción del sufrimiento. Sufrir viene de sufere en latín. Sufere es la conjunción de sub, que significa debajo de, y ferre, que significa llevar algo, aguantar, soportar. Repito, sub, debajo de, ferre, llevar algo, aguantar, soportar. Con lo cual queda claro que el sufrimiento implica llevar algo debajo de, oculto, que es una carga y que hay que aguantar, que es un peso. Entonces, primero vamos a decir que el sufrimiento se origina en nuestra cotidianidad a raíz de una circunstancia difícil que podemos llamar problema, pérdida o carencia. Por ejemplo, podemos haber terminado una relación, podemos haber perdido el trabajo, podemos estar enfermos, padecer algún tipo de dolor muy intenso, haber perdido un ser querido. Y ustedes pueden hacer una lista
Incluso podemos tener la situación que creemos que no hemos logrado o alcanzado algunos objetivos en nuestra vida y nos sentimos frustrados. Entonces, a partir de las circunstancias de ejemplos que les he dicho ahorita, surge una sensación de insuficiencia, de desvalorización y de desconfianza, a partir de la cual se gesta el sufrimiento. ¿Por qué se gesta el sufrimiento? Porque cuando yo vivo desde la inconsciencia, es decir, desde la mente externa, los programas afuera de mí, en automático, escúchenme bien, cuando yo vivo en automático y no reflexiono y no me conozco a mí mismo, ni me enfrento a mí mismo, entonces cualquier cosa que ocurra a mi alrededor desagradable, yo le voy a añadir más peso, más dolor y más protagonismo. Con esto, no quiero decir que las circunstancias no sean difíciles. Lo que quiero decir es que si nosotros vivimos desde la inconsciencia, desde la mente externa, cualquier situación nos va a acarrear generada por nuestra mente. Hay que subrayar esto, por favor, en mayúsculas y subrayado. La mente nuestra va a crear ese sufrimiento. La mente crea el sufrimiento. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Eso no es posible porque yo tengo un problema, todo eso está bien. Yo sé que tenemos situaciones difíciles, que tenemos problemas en nuestro diario vivir y situaciones difíciles de manejar. Y hay circunstancias dolorosas en la vida de los seres humanos que se prolongan, largo tiempo. Meses, años. No estamos hablando de que son situaciones de un día. Entonces, el episodio de hoy no es para negar que tengamos circunstancias difíciles, sino para facilitarnos el día a día, la vida y para comprendernos. Porque al final de cuentas, el que va a crear, escúchenme bien, el sufrimiento mayor voy a ser yo. Cuando lo vivo desde la inconsciencia, porque yo siento que soy víctima. Víctima de una circunstancia, de una situación. La mente externa es la que reproduce ese victimismo, ¿verdad? Y el que me ayuda a que yo añada, como decía Buda, añadir más sufrimiento al sufrimiento o al dolor. O sea, nosotros de por sí que ya tenemos una situación complicada y le metemos más al asunto de forma voluntaria. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Eso no. Claro que sí, es muy posible. Obsérvense y observémonos cuando hemos tenido una situación difícil, que ya la situación es complicada y nosotros, primero, le damos protagonismo. Segundo, pasamos pensando todo el día en la situación desagradable. Tercero, empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos, decepcionados de nuestra vida. Hasta que llega un punto que esta frecuencia vibratoria de decepción, de frustración, se vuelve nuestra frecuencia latente. Entonces, efectivamente, nos sentimos indignos, poco merecedores, perdedores, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Cuando yo vivo una circunstancia, vamos a ver la contraparte, cuando yo vivo un problema, una circunstancia difícil desde mi naturaleza profunda, mi espíritu, mi ser superior, entonces, aunque no desaparezco esa situación problemática, yo reconozco mis emociones, cosa que tampoco acostumbramos a hacer, y en vez de salir corriendo y huir o evadirme, las enfrento. Es decir, entro a la circunstancia, acepto la emoción que estoy viviendo, la reconozco, la abrazo, para decirlo de alguna forma, me doy el tiempo para vivir este proceso, porque las emociones tienen que vivir una etapa. Esto lo hemos hablado en otros episodios, aquí lo vamos a decir brevemente, pero por ejemplo, si yo estoy triste y porque he perdido a alguien, a un ser querido, tengo que vivir un luto, tengo que vivir un espacio de dolor, tengo que llorar.
me tengo que desahogar. No me voy a pasar reprimiendo y negando esto, porque se me va a quedar adentro y va a seguir ahí. Y con el paso del tiempo se va a hacer más grande y yo voy a ser el responsable de, además de lo que perdí, esta pérdida de ser querido, del sufrimiento que engendré a raíz de no enfrentar mis emociones y de no hacer presencia. ¿Ven la diferencia? Y aparte, no es solamente el encontrar la emoción y verla, sino es observar de forma objetiva la situación. Nosotros nunca vemos las situaciones desde forma objetiva, porque la mente externa se identifica prontamente con excesivo fanatismo con algún bando. Entonces, cuando hay algo difícil que tenemos que pasar, reaccionamos automáticamente en el modo resistencia. Cuando yo me resisto a una situación, la perpetúo. Es decir, lo que se resiste, persiste. Entonces, cuando yo me estoy resistiendo a aquello, por ejemplo, digo, no puede ser, esta situación no me gusta, no la quiero vivir. Pongamos un ejemplo, que estoy enfermo, que me siento mal. Y no quiero estar enfermo, porque a nadie le gusta estar enfermo, sentirse mal. ¿Verdad? No estamos hablando de enfermedades graves, terminales. Estoy hablando cuando incluso a todos nos ha pasado, tenemos algún dolor, alguna enfermedad crónica o algo que estamos cansados de esto y no queremos padecer ningún dolor. Entonces nos indignamos porque ¿por qué nos tenemos que sentir mal? Y no queremos. Entonces nos resistimos. ¿Entienden? Cuando nos resistimos se genera una tensión. Y a partir de esta tensión se perpetúa la circunstancia trayéndole un extra al sufrimiento que de por sí venía inserto en la circunstancia que ya estamos viviendo. Porque cuando tenemos resistencia, es decir, no aceptación, nosotros le prestamos atención excesiva a la situación y le otorgamos un protagonismo. Paralelamente, aparte del protagonismo, le estamos dando el control, óiganme bien, el control, las riendas de mi diario vivir. Para todos es conocido que cuando hay algo que nos angustia, aunque nos levantemos y vayamos a trabajar, hagamos nuestras cosas, eso sigue ahí al fondo y lo sabemos. Entonces, si nosotros no enfrentamos y observamos cómo hemos vivido esta situación, no enfrentamos nuestras emociones, vamos a estar en resistencia. ¿Cuándo es que estoy libre de la resistencia? Cuando hay comprensión y cuando acepto que hay una circunstancia difícil. Aquí voy a hacer una aclaración. Cuando yo digo acepto, no estoy diciendo que si tengo un problema serio o alguna circunstancia muy desagradable me tengo que aguantar en esta situación, ¿verdad? No se trata de aguantarse, se trata de comprender lo que está ocurriendo. Porque, y esto también es fundamental, siempre tenemos algún tipo de opción en la vida, ¿verdad? Siempre hay opciones. A veces no queremos verlas. Cuando no queremos ver las opciones o hacemos los oídos sordos para opciones, para cambiar de situación, cuando las tenemos, es porque estamos viviendo desde la mente programada, no desde el ser interior. Y nos estamos engañando. Cuando le otorgamos el poder a la situación desagradable, entonces dejamos de ser los protagonistas, nosotros los creadores, y empezamos a vivir como víctimas. Yo sé que estas palabras pueden sonar duras, pero es que si no reconocemos cuál es nuestra naturaleza verdadera, que es que somos creadores, no somos víctimas, somos creadores. Si no reconocemos cuál es nuestra naturaleza, siempre va a ser complicadísimo el enfrentar, el vivir, el asimilar, no solo nuestras emociones, sino todas las circunstancias que nos rodean. Porque todo está unido, todo está unido. Entonces, regresando a esta situación del sufrimiento,
Cuando yo me valoro como capaz de observar respetuosamente, con calma, con serenidad, qué está pasando, y yo entrego mi presencia a mi emoción, me descubro. Y me descubro en totalidad. Por ejemplo, si estoy triste y me siento mal, yo no me voy a sentir mal, ni inferior, ni débil por querer llorar, por ejemplo, por querer desahogarme, por darme cuenta que me duele lo que estoy pasando o que siento una pérdida. No nos vamos a desvalorizar, todo lo contrario. Vamos a comprendernos, vamos a abrazarnos y vamos a vivir el espacio que haya que vivir para esta emoción. ¿Verdad? Una vez reconozco las emociones, que son como si fueran un niño pequeño, si un niño pequeño está llorando, hay que acudir donde él, ayudarlo, abrazarlo, ¿verdad? Estar ahí, para que el niño se empiece a sentir en calma. Esa es la actitud que tenemos que tener con nuestras emociones. No reprimirnos ni enfadarnos porque tenemos sentimientos, ni sentirnos débiles porque nos entristecemos o porque nos duele algo o porque lloramos. Seamos hombres o seamos mujeres, ¿verdad? Porque todos tenemos lágrimas. Olvidémonos ya de los prejuicios históricos con respecto al tema del llanto. Todos tenemos necesidad de desahogar nuestras emociones y también de reírnos si nos apetece reírnos. Entonces, cuando reconozco la emoción y hago presencia, ya yo no me estoy oponiendo a la situación. Cuando yo no hago resistencia, entonces yo lo que estoy permitiendo es que dentro de mí, vean qué importante, cambie la energía. Dentro de mí cambia la energía. Cuando yo cambio la energía porque hago presencia y reconozco lo que estoy sintiendo, me libero. Entonces ya esa carga oculta, que es el sufrimiento, no me pesa porque la libero. Es como mágico, y uno dice, uy, qué lindo, sí, suena muy bien, pero es una práctica que deberíamos de hacer siempre para aligerarnos el andar, las experiencias, ¿verdad? Porque cuando uno sufre, es decir, si yo tengo un problema y le añado todavía más sufrimiento, eso requiere una cantidad de energía que ustedes no se imaginan. Energía mental y energía física. Todos los trabajos que hacemos requieren energía. Aunque estemos sentados leyendo un libro, esto requiere energía. Prestar atención a alguien requiere energía. Recuperarnos de una enfermedad también requiere energía. Entonces, por principio básico, si yo estoy en el camino del autoconocimiento y me quiero ayudar en mi vida para tener una calidad de vida alta, tengo que empezar a administrar mi energía y a tener un egoísmo vital sano en el cual yo digo, yo no le voy a dedicar espacio de mi vida para mayor sufrimiento y desperdiciar mi energía añadiéndole sufrimiento a aquello que ya de por sí es difícil. ¿Verdad? Ya cuando las situaciones de por sí son difíciles, no es lógico que le añadamos más sufrimiento al asunto, aunque así lo hayamos aprendido. Ahora vamos a aprender entonces a liberarnos de esa carga y vamos a dejar de reforzar la adversidad desde un sistema de carencia, de un sistema de creencias de carencia. Porque si yo creo que todo es fatal y que todo está mal y que siempre me van a pasar las peores cosas y esa es la energía que yo tengo y efectivamente uno atrae cosas con la energía que tiene y con los pensamientos, positivas o negativas. Y no se trata, insisto, de negar las emociones. Si a mí me asusta, me preocupa algo, entonces tengo que expresarlo, tengo que compartirlo, tengo que desahogarlo, liberarlo para entenderlo y manejarlo de una forma distinta. Que no me maneje a mí la circunstancia. ¿Me explico? Que mi energía esté en mi centro, en mi fuente. Y a partir de allí yo voy a vivir el día a día. Y cuando llegan las circunstancias complicadas y dolorosas, me voy a dar la oportunidad, el permiso, de forma relajada y ecuánime de permanecer, enfrentar, escuchar mis emociones, vivirlas, dejarlas pasar tal cual. Y también me voy a autorizar libremente a disfrutar la vida todavía, aunque los momentos
alrededor sean complicados. Muchas veces no nos damos permiso de sentirnos felices o de disfrutar si tenemos una situación complicada por el sentimiento de culpa. Y esto no quería que se me fuera. Por la sociedad, como nos ha enseñado el sentimiento de culpa. Uno tiene un alcance, uno puede ayudar, uno puede colaborar, pero uno también tiene que cuidar la calidad de vida interior. Porque como yo me siento, es lo que le voy a otorgar a los demás. Entonces es mi responsabilidad, mi trabajo interno, mi campo vital. Por eso es importante reconocer el sufrimiento, comprender sus orígenes, desenmascarar un poco el estereotipo que tenemos de esto que es el sufrimiento. Quitarle la energía, reconocer la ira, la tristeza, la angustia, el resentimiento, reconocer las emociones, vivirlas. Pero saber que nosotros somos los creadores y que tenemos adentro una fuerza que nos va a ayudar de forma equilibrada, luminosa y un poco más sana a vivir y trascender a pesar de. Ahí somos creadores. Ahí somos creadores cuando tomamos conciencia. Somos víctimas cuando todas las cosas que ocurren nos destrozan y no podemos avanzar porque creemos que estamos a expensas de estas circunstancias, ya sean personales, del país en donde vivo, mundiales o como lo quieran llamar. Porque muchas veces vivimos dependientes de lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera, ya sea en las noticias o en las situaciones mundiales, muchas veces define el estado de ánimo que tenemos. Vean qué serio. Y sufrimos por esta información externa y no nos damos permiso para disfrutar el día a día. Y nos perdemos de la vida de hoy por estar afuera en este sistema. Cuando yo digo afuera tenemos que ubicarnos, por favor, y darnos cuenta. Sí, hay situaciones complicadas. ¿Cómo quiero vivir mi día a día? ¿Cómo puedo abordar sanamente y ayudándome a mí mismo con cariño y con amor si tengo una situación complicada? ¿Quiero seguir viviendo como víctima o me doy cuenta que soy creador y esto me va a cambiar el horizonte? Porque cambiar el horizonte cambia mi energía, cambia mi estado interno. Esto sería como parte del cierre del episodio de hoy. Me interesa muchísimo que comprendamos que la energía de nosotros cambia cuando nosotros cambiamos la percepción. Y entonces nuestra respuesta ante las circunstancias adversas va a ser diferente. No es lo mismo vivir preocupado todos los días que preocuparse por una situación o angustiarse en un momento y reconocer que esa situación tiene un peso, pero no lo es todo en mi vida. Vean la diferencia. Y empiecen a practicar la autoindagación y la autoescucha. ¿Cuántas veces no nos quejamos de que la situación, de que el petróleo, de que esto, que el otro? Y empezamos a hablar de un sinnúmero de características que nos mantienen preocupados o sufriendo. No somos libres. No estamos siendo libres. Démosle el peso justo a cada cosa, por favor, a cada situación. Con este episodio yo espero que nos haya quedado claro lo que es el sufrimiento. Y más allá de eso, cómo manejar nuestras emociones y desde qué ángulo vivimos. Ya con este capítulo, con este podcast, podemos echar un vistazo en días siguientes. Yo los invito a que hagan un ejercicio y se observen. Y también uno puede escuchar lo que habla la gente, ¿verdad? Cuando estamos reunidos con otras personas o cuando las personas están hablando, nos empezamos a dar cuenta cómo efectivamente a veces el sufrimiento es una elección. ¿Me escuchan? Y hay personas que prefieren estar sufriendo. Porque aunque hay situaciones muy graves en la vida, el sufrimiento en la mayoría de los casos es una elección. El exceso de preocupación es una elección. La liberación de mi ser y ponerme en mi sitio, que yo soy creador, ponerme en mi origen natural es mi decisión. Esto se trata de que nos ubiquemos, rectifiquemos como hemos vivido e interpretado y empecemos a vivir desde otro nivel, desde otro estado.
mediante la voluntad y la identificación con nombres y apellidos de cada cosa tal cual. Entonces, en resumen y ya para terminar, recordemos que el sufrimiento es una creación mental y que yo no soy una víctima, soy un creador. Yo soy un creador cuando vivo desde la conciencia, no desde la mente externa, desde los programas, desde lo automático. Por eso es tan importante despertar y ser consciente de sí mismo, porque tenemos mucho material de trabajo cada día, mucho material de trabajo. Y al final el objeto de estudio somos nosotros. ¿Y qué mejor regalo para nosotros mismos que ayudarnos a facilitar y a poner más luz y alegría a cada día de nosotros? ¿Qué mejor regalo? Entonces, espero que les haya gustado este podcast. Ya saben que nos encontramos en YouTube, también estamos en iVoox. Ahora encuentran también el podcast en Spotify. Y ahí tienen también la libertad en todas las plataformas de compartirlo. Les recuerdo que hay subtítulos en inglés, en español y en francés. Tienen la opción para poder reproducirlo con subtítulos si lo ocuparan. Entonces les envío un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias por haber estado.